nuestra misión, su espíritu. Por favor, repitan conmigo, nuestra misión, su espíritu. Y en esta primera parte, voy a empezar diciendo de que la iglesia, ¿qué cosa es la iglesia? La iglesia es una comunidad de creyentes, es un grupo de personas celestiales que viven en cuerpos terrenales. ¿Cuántos saben que nuestra ciudadanía está en los cielos? Pero al mismo tiempo somos terrícolas. Repitan conmigo, porque me miran con esa cara. Repitan conmigo, yo soy un auténtico terrícola. Ahora, una vez que nosotros hemos alineado nuestras vidas con el Señor, o sea, la razón por la cual Él nos dejó aquí en la tierra es para que hagamos algo. Pero en primer lugar, Dios quiere que seamos algo. El ser viene antes que el hacer. Y hay una frase que siempre decimos en Verdad y Libertad, que lo que somos siempre precede lo que hacemos. Y lo que hacemos siempre precede a los resultados que obtenemos. Y bueno, y acá en Verdad y Libertad tenemos un eslogan, un lema, una meta, una visión, una misión. ¿Y cuál es? Que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, todo lo que hacemos en Verdad y Libertad siempre procura apuntar en esa dirección, de que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. De eso se trata. ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? ¿De verdad? Amén, de verdad, sí. Correcto. Y bueno, entonces, si queremos ser más como Jesús, bueno, Jesús tuvo una misión aquí en la tierra. Él se encarnó, así que también fue un verdadero terrícola. ¿Por qué me miran con esa cara? Pero Jesús tuvo una misión que cumplir aquí en la tierra y Él también nos ha comisionado a nosotros, que somos sus discípulos o sus seguidores. Y esta misión que nosotros como iglesia tenemos es llamada en la Biblia la Gran Comisión. Hay dos pasajes que nos hablan acerca de la Gran Comisión. Hay dos aspectos de la misma. El primero, el más conocido en Mateo 28, los versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y quiero enfatizar esta parte. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta primera parte o primer aspecto de la Gran Comisión tiene más un enfoque del discipulado y tiene que ver con formar gente a la imagen de Cristo. La segunda parte, el segundo aspecto, mejor dicho, de esta Gran Comisión es la que aparece en Marcos, tiene un enfoque más evangelístico, Marcos 16, 15 y 16 y también el versículo 20. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Versículo 20, ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y enfatizo esto, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Esa es la Gran Comisión dada a la iglesia. Y si esto es parte de nuestra misión, y como ya estamos viendo acá, esta misión tiene que ver con salvar gente y con discipularla, esta comisión es conocida como la Gran Comisión, y si nos fue dada a nosotros, entonces tú y yo somos grandes comisionados. Así que voltea al que está a tu costado y dile, tú eres un gran comisionado. Y yo también. Eres un gran comisionado. Qué bueno, ¿no? Ahora, sí, desde el principio quiero decirles esto, nos encontramos en una misión, en una labor que es difícil de llevar a cabo. Por tres razones. En primer lugar, por su magnitud. Esta misión es de carácter global, abarca todo el planeta, abarca todo el mundo. En segundo lugar, esta misión demanda transformación de vidas, demanda una obra sobrenatural hecha por Dios en la vida de las personas que tocamos. Y en tercer lugar, es una misión que está bajo continuo ataque y oposición de parte de Satanás. Es por eso que enfaticé esto. En Mateo Jesús dijo y prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es por eso que Jesús dijo en Marcos que Él los ayudó. Él ayudó a la gente. El Señor los ayudaba con señales. Entonces tenemos que darnos cuenta de que para hacer la misión de Dios se requiere del Espíritu de Dios. Por favor, repitan conmigo otra vez. Nuestra misión, su Espíritu.
Entonces Dios al que llama, equipa. Y así como Jesús fue llamado y equipado, también nosotros somos llamados y equipados. Él no nos ha dejado sin herramientas para hacer la obra de Dios. Y bueno, si queremos ser más como Jesús, Jesús tuvo una misión, pero esa misión el Padre se la dio a Él. Y Jesús nos envió a nosotros de la forma en que el Padre lo envió a Él. Eso se encuentra en Juan capítulo 20. Y el versículo 21 y el versículo 22 dicen, entonces Jesús les dijo una vez más, en buen hebreo les dijo, Shalom, Shalom Aleichem, ¿no? En hebreo, Shalom Aleichem, o paz con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Acá tenemos al Padre enviando o comisionando a Jesús para hacer algo, pero Él no lo envió sin herramientas, no lo envió sin una capacidad, sin ningún poder para hacer la obra de Dios. Todo lo contrario, Él tuvo un poderoso ministerio. Y bueno, nosotros sabemos que así como Dios envió a Jesús, también Jesús nos envió a nosotros. Y nuestra misión es una misión que abarca mucho más de que estar sentados acá alrededor de 4 paredes. Nuestra misión abarca ir a nuestra vecindad, nuestra comunidad, nuestra ciudad y aún más allá, ¿no? Como alguien dijo, ¿no? Al infinito, más allá, ¿no? Y aún más allá. Entonces, nuestra misión como terrícolas tiene el apoyo del cielo, tiene apoyo sobrenatural. Es importante que nosotros lo reconozcamos. O sea, cuando una persona recibe a Jesús y nace de nuevo, experimenta un cambio. O sea, es un nuevo inicio. El nuevo nacimiento implica que tu corazón es recreado, regenerado, es renacido. El Espíritu Santo viene a ti, a morar en ti, eres sellado con el Espíritu Santo. Y eso empieza un proceso en el cual tú comienzas a renovar tu mente con la palabra de Dios y comienzas a ser transformado poco a poco hasta que te vuelves más y más como Jesús. Pero en ese proceso, cuando nosotros nos sometemos bajo el señorío de Jesús y de su palabra, también nos sometemos bajo su voluntad y bajo su misión. Y si tú y yo somos auténticos terrícolas, no es para que estemos aquí para llevar a cabo nuestra propia misión, sino la misión de Dios. Y cuando nosotros abrazamos la misión de Dios, se vuelve nuestra. Porque nosotros oramos y decimos, Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿Cuántos de ustedes han orado, Señor, úsame para tu gloria? Eso significa que la misión de Dios se convierte en tu misión para que Dios te pueda utilizar. Ahora, es interesante que en la parte final de este pasaje vemos que Jesús, inmediatamente después de comisionarlos, enviarlos, o enviarnos a nosotros, Jesús sopló sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo acá que juntamente con el llamado hay una capacidad, hay un poder. Esto significa que no podemos cumplir la misión de Dios sin el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos unge, el que nos guía, el que nos dirige, el que nos da fortaleza, el que nos da sabiduría, el que nos abre la palabra, el que nos conecta con las cosas espirituales. Es el Espíritu Santo el que nos da poder para poder hacer lo sobrenatural, para cumplir con el ministerio y la misión y la obra de Dios. Ahora, cuando entramos a hablar acerca de este tema del Espíritu Santo, y tenemos acá una audiencia mixta, una audiencia diversa. Es más, estamos transmitiendo actualmente en live stream y hay gente de diferentes países que nos está escuchando en este mismo momento. Y hay gente que cuando escucha acerca del Espíritu Santo tiene diferentes sentimientos o emociones encontradas. Hay gente, por ejemplo, que fue bautizada en el Espíritu Santo y tuvo la evidencia de hablar en otras lenguas. Y cuando escuchamos acerca de ser llenos del Espíritu Santo, se gozan y se emocionan, porque realmente eso cambió sus vidas tremendamente, cambió su caminar con Dios a otro nivel, en otra dimensión. Y es maravilloso. Me acuerdo cuando yo recibí a Jesús el 25 de abril de 1982, o sea, hace 37 años. O sea, ya tengo bastante kilometraje en el cristianismo, ¿no? Pero a las 2 semanas, el Espíritu Santo vino sobre mí, me llenó, y la verdad es que mi vida fue tan cambiada que estábamos en la universidad y había varias personas que habíamos recibido al Señor y nos llamaban la banda del Espíritu Santo, porque en los pasillos de la uni echábamos fuera demonios, enfermos eran sanados y gente comenzaba a hablar en lenguas y la gente recibía a Cristo.
Si no me creen, pregúntenle a Federico, él estuvo ahí. Él estuvo allí, él era el jefe de la banda, ¿no? Imagínense. Entonces, cuando escuchamos acerca del Espíritu Santo, podemos conectarnos con ese tipo de experiencias y cosas, pero hay otro grupo de personas en la mixta audiencia a la cual nos estamos dirigiendo que de repente siente algo diferente, siente un poco de temor o se alejan del tema, tienen cierta reserva, ¿no? Porque, bueno, la experiencia que ellos tuvieron no fue una experiencia bíblica, fue una experiencia completamente diferente. Quizás formaban parte de una iglesia ultra archipentecostal o una iglesia carismática en la cual vieron cosas raras, vieron extremos, vieron abusos, vieron excesos. No, y me acuerdo hace años cuando recibí a Cristo, yo recibí a Cristo en un grupo carismático, católico, pero era súper evangélico, era súper bíblico. Bueno, el asunto es que yo tenía poco tiempo de cristiano y mi hermana estaba en la universidad y requería un poco de ayuda en matemáticas, así que un estudiante más avanzado vino a casa para darle clases de matemáticas y de repente salió el tema por ahí que yo estaba asistiendo a un grupo carismático, ¿no? O una iglesia tipo carismática. Entonces este chico le dijo a mi hermana, no, dile a tu hermano que tenga cuidado, porque yo fui uno de estos grupos y le pusieron manos y comenzó a salir burbuja por su boca, pero burbujas y espuma por su boca. Que tu hermano deje de ir a ese sitio, es peligroso. Ese día vi la película, ¿no?, de la primera persecución, ¿no? Se cumplió lo que estaba escrito, los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿no? Por 2 horas. Los otros 5 integrantes de mi familia me estuvieron gritando y atacando y una serie de cosas, ¿no? Entonces, si tú has ido a algún tipo de lugar en el cual has visto cosas raras, ¿no?, donde se habla del Espíritu Santo llenando a la gente y viniendo sobre ellos y de repente la gente comienza a tener una u otra respuesta emocional, gente corriendo por los pasillos, gente rodando o revolcándose por el suelo, o gente gateando o ladrando como perros. Y entonces tú no sabes qué decir acerca de eso. O sea, ¿y a eso le llaman el Espíritu Santo? Entonces, si tú escuchas, no, el pastor va a hablar acerca del Espíritu Santo, y no quiero escuchar nada, te tapa los oídos, ¿no? O sea, te bloqueas emocionalmente por un mal trasfondo. Pero yo quiero decirles esta mañana que a pesar de que hay extremos y excesos, hay una verdad balanceada. O sea, no tengas temor, no tengas duda, no te sientas escéptico con respecto a esto. Y deja de lado esas presuposiciones y ábrete para que la palabra de Dios te hable esta tarde. Quiero decir lo siguiente, los extremos, los excesos y el abuso no definen objetivamente la realidad de algo, simplemente la distorsionan. Y es cierto, vivimos en cuerpos humanos que son frágiles. Y cuando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos toca, es posible que tengamos diferentes, por así decirlo, reacciones o respuestas emocionales, ¿ok? Pero agarrar eso, patentarlo y luego tratar de imponerlo, hacer de eso la regla, eso está muy mal. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Gracias por su entusiasmo. Pero Dios no quiere forzarte, no quiere imponerte absolutamente nada, porque Él no obra así, Él es un caballero. Los que presionan, los que empujan, los que fuerzan, son los demonios. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es raro, que es una cosa, que es algo fantasmagórico. No tiene nada de raro. ¿Cómo el Espíritu Santo va a ser raro? ¿La Biblia no dice acaso que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y el Espíritu Santo es Dios? Entonces, si Dios es raro, tú también eres raro. Eres raro, yo también. Pero no somos raros. Es más, las cosas del Espíritu, para una persona que ha nacido nuevo y que tiene su mente renovada con la palabra de Dios, las cosas del Espíritu no deben parecerle raras, ni extrañas, ni jaladas de los cabellos, sino tú debes sentirte muy cómodo y debes sentir paz con las cosas del Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios y Él es el Dios de paz. Gracias por su entusiasmo. Yo sé, hace horas que desayunaron. Está bien, sí lo entiendo.
Pero nunca las cosas de Dios deben producir temor en nuestras vidas. Entonces dejemos toda mala experiencia detrás y todo eso y no permitamos que estas cosas bloqueen la revelación de la palabra de Dios. El tema del Espíritu Santo es muy amplio en las Escrituras. Hay diferentes posturas teológicas, los teólogos han hablado acerca de esto, se han escrito volúmenes y libros, obras muy extensas con respecto al Espíritu Santo. Es más, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es mencionado más de 300 veces. Pero lo que quiero decir es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es una emoción, no es un calor impersonal. O sea, el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo y la Biblia nos habla de Él una y otra vez. Así que lo primero que quiero decir es que el Espíritu Santo ha estado en operación a lo largo de las Escrituras. Vamos a entrar en la palabra de Dios, vamos a descubrir lo que la Biblia nos dice acerca del Espíritu y no dejamos que otras cosas definan lo que el Espíritu Santo es, sino leamos y enterémonos lo que Él siempre ha sido. El Espíritu Santo siempre ha estado presente en la misión de Dios. Es un hecho innegable a lo largo de las Escrituras. O sea, la Biblia describe claramente la obra del Espíritu Santo, define cómo obra, cómo es que Él opera. Y vamos a empezar en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Y ya desde el segundo versículo de la Biblia, la palabra de Dios menciona al Espíritu de Dios. Génesis 1:1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra se volvió, y acá viene el hebreo, tohu babohu, ¿no? La tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra espíritu en este versículo viene del hebreo ruach. A ver, por favor, repitan conmigo, ruach. ¿No? Parece como cuando el león ruge, raj, ¿no? Pero ese ruach de Dios y significa viento, aliento, se traduce espíritu. Entonces vemos ya desde el principio, o sea, en el versículo 1 vemos la creación original de Dios, del Señor es la tierra y su plenitud. Él creó la tierra y la llenó de toda clase de cosas buenas, pero hubo un problema por ahí, hubo un bache en la historia. Entonces la tierra terminó volviéndose desordenada y vacía. Y bueno, y vemos que el Espíritu de Dios estaba presente allí, y cuando comenzamos a leer a partir del versículo 3, donde Dios compone la tierra en una obra de 6 días, vemos que el Espíritu Santo está allí y la vida florece. A partir del versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y Dios comenzó a hablar y a ordenar otra vez la tierra, sacarla de ese caos, y el Espíritu Santo estaba ahí manifestando vida, la vida vegetal, la vida animal y finalmente la vida del hombre. Es maravilloso. Entonces, una vez que el Espíritu Santo se manifiesta, la vida se manifiesta, porque es el Espíritu de vida. Vamos a ver otro pasaje en la Escritura. Ahora vamos al segundo libro de la Biblia, donde el Espíritu de Dios estuvo presente en la obra de Dios. En Éxodo 31, del 3 al 5, y hay un pasaje paralelo más adelante en Éxodo 35, del 31 al 33, está hablando del Espíritu Santo llenando a una persona en particular, y Dios está diciéndole a Moisés algo, y le dice, yo lo he llenado, y está hablando de un hombre llamado Bezaleel, lo he llenado del Espíritu, del Ruach de Dios, en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte, para crear, para inventar, para proyectar nuevos diseños y para trabajar en oro, plata, bronce y en el arte de engastar piedras preciosas y de trabajar la madera y de realizar toda clase de trabajos y labor ingeniosa. Acá está hablando de un hombre que tuvo esa experiencia, es llamado Bezaleel, y si ustedes revisan en la Biblia, es el primer hombre del cual menciona que Dios lo llenó con su espíritu. Es tremendo. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre Bezaleel, y hay otro hombre que viene más adelante llamado Aholiab, pero cuando Dios llena a este hombre con el Espíritu Santo, ¿cómo es que el Espíritu de Dios se manifestó en él?
La Escritura lo responde. Sabiduría, inteligencia, ciencia, en toda arte. O sea, la creatividad se disparó allí en la vida de ese hombre para algo concreto. O sea, él recibió la habilidad de Dios para trabajar en oro, plata, bronce. Trabajaba con piedras preciosas, con madera y todo tipo de obra. ¿No es fascinante cómo el Espíritu de Dios se puede manifestar en una persona con ese tipo de habilidades o capacidades? Es maravilloso. O sea, lo que Dios hace no tiene límites. Y a veces nosotros queremos encasillar la obra de Dios o pensamos, bueno, que es según lo que hemos escuchado antes, pero la Biblia no limita a Dios, todo lo contrario. Entonces muchas personas piensan que cuando el Espíritu de Dios llena a alguien o viene sobre alguien, la respuesta va a ser completamente emocional. Pero este hombre Bezaleel no terminó rodando por los pasillos, ni revolcándose en el piso, ni haciendo ningún tipo de cosas raras o extrañas. O sea que el Espíritu Santo no es raro. Más bien el Espíritu Santo nos da a nosotros habilidades extrahumanas o sobrehumanas. Y van más allá de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. O sea, cuando el Espíritu de Dios llenó a Bezaleel, él no salió corriendo, ¿no?, por un pasillo, ni salió gritando. No, todo lo contrario. O sea, Bezaleel exhibió una habilidad dada directamente de Dios. O sea, el Ruach de Dios, el Espíritu Santo de Dios, cuando vino sobre él, le dio a él la capacidad para crear y diseñar cosas. Él era un artista. Él trabajaba con sus manos. Y estoy completamente convencido de que aquí hay personas sobre las cuales el Espíritu Santo puede venir. ¿Eres tú arquitecto? ¿Eres tú un artesano, un artífice? ¿Eres un artista? ¿Trabajas con oro, con plata, con madera? ¿Eres un ebanista? O sea, el Espíritu de Dios puede trabajar sobre ti, puede darte una capacidad tremenda para llevar tu trabajo a otro nivel de excelencia. Y cuánto más si usas tus dones y talentos para la obra de Dios. Cuánto más para el reino de Dios. Entonces, vemos aquí de que la obra del Espíritu Santo sobre Bezaleel no trajo como resultado una respuesta emocional, sino que Dios lo capacitó para la obra y misión de Dios. ¿Y cuál fue la misión de Dios en particular en la vida de este hombre? En el caso de este hombre, fue justamente para erigir o levantar o edificar el tabernáculo en el desierto. Y Dios reveló los materiales, los colores, las dimensiones. Hay tanta riqueza, tanta precisión en la obra de Dios. Y Dios al que llama, equipa. Entonces Moisés necesitaba gente con esas capacidades. Y Dios le dio a Moisés los recursos, los materiales, la financiación y los artesanos para llevar a cabo la construcción del tabernáculo en el desierto. Es maravilloso lo que el Espíritu Santo hace. Vamos a ver otra cita. Vamos al libro de Jueces. Jueces en el capítulo 15, los versículos 14 y 15. La historia nos relata algo, tiene que ver con un personaje bíblico del cual estamos todos familiarizados. Dice, y el Espíritu del Señor vino o cayó sobre él. Está hablando de Sansón, ¿no? ¿Cómo vino? Con poder, ¿no? Y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos. Y miren lo que hizo este tipo, ¿ah? Y halló una quijada de asno fresca aún y extendiendo su mano la tomó. Es tremendo, la unción de Dios cayó sobre su mano y mató a 1000 hombres con ella. O sea, ¿cuántos pueden darse cuenta que inmediatamente después que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, él exhibió una fuerza sobrehumana? ¡Wow! O sea, él hacía proezas y prodigios, pero no era por su propia fuerza, no era por su propia musculatura, no es que él iba al gimnasio todos los días o que tomaba esta o aquella proteína en polvo. No, 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 no. O sea, cuando nosotros pensamos, y seguramente ustedes, ¿cuántos de ustedes han ido a la escuela dominical de niños, ¿no?, donde les enseñaban la palabra de Dios? Quizás alguno de tus hijos en la escuela dominical vino con una de esas hojas que les dan para colorear, ¿no? Entonces, de repente, ese día les enseñaron acerca de Sansón, ¿no? Entonces, viene tu hijo con la hoja para colorear y ahí está Sansón y es un fornido, un forzudo, ¿no? Y entonces colorean y todo. Y eso nos lleva a nosotros a pensar, ¿no?, que él tenía la misma musculatura de Arnold Schwarzenegger. Y la verdad que no. No, la verdad que no. O sea, él no era un tipo enorme, con una tremenda musculatura. En realidad, no.
¿Saben a quién se parecía más Sansón? A David Vilcapoma. David, te amamos. Pero él era capaz de hacer proezas debido a que el Espíritu de Dios vino sobre él, no debido a su musculatura. Vamos a ver al Espíritu Santo de Dios viniendo sobre otra persona. En este caso vamos a ver a David. En 1 Samuel, el capítulo 16, en el versículo 13, dice, entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Acuérdense de la misión y del Espíritu. Entonces, ¿cuál fue el propósito para el cual el Espíritu de Dios vino sobre David? Para ser líder. O sea, Dios lo capacitó porque él tenía que liderar, él tenía que gobernar, él tenía que guiar al pueblo de Israel. Entonces, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él para capacitarlo para su tarea de liderazgo. Y podemos ver este patrón repetido una y otra vez en las Escrituras. Dios, al que llama, equipa, lo capacita con su poder, con habilidades sobrenaturales que no vinieron de la persona, que no fueron autoinducidas o autogeneradas, sino que las recibieron por la gracia de Dios para llevar a cabo una tarea muy especial. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, rodeando los eventos que tienen que ver con la vida de Jesús, encontramos que detrás de esta operación o actuación de Dios también estuvo el Espíritu Santo. Entonces, como Jesús, el verbo, que era espíritu, tenía que convertirse en un verdadero terrícola, pues él tenía que encarnarse. Encontró una mujer dispuesta, fue María. Entonces Dios envía un mensajero a Gabriel. Gabriel, ese ángel de Dios, se le aparece a María y le comienza a decir de que ella va a concebir y va a tener un hijo. Y luego le explica cómo, cuál iba a ser el proceso. Le dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y concebirás. En ese momento, cuando el Espíritu de Dios vino sobre María, ocurrió algo que nunca había ocurrido en los previos 4,000 años de historia. Tomó lugar una concepción sobrenatural. Más adelante, lo que tomó lugar también fue un nacimiento virginal. Hasta ese momento, todo lo que tenía que ver con la reproducción había sido a través de un padre biológico. Pero en este caso fue el Espíritu Santo el que insertó dentro del vientre de María, en el óvulo de María, un espermatozoide 100% humano, pero llevaba dentro de sí toda la información genética de Dios, si se puede decir así. Era un espermatozoide con la humanidad original, la perfecta. Y José no fue el padre biológico de Jesús, fue Dios el Padre, si se puede decir así. Y quedó encinta. Maravilloso, eso fue por el Espíritu Santo. Y por eso Jesús no era hijo caído de Adán. No tenía pecado en su vida. Ahora, no solamente ocurrió sobre María, luego Jesús nació y el mismo Espíritu Santo que vino sobre su madre, vino sobre él. Vino sobre Jesús más adelante. En Lucas 3, versículos 21 y 22, leemos acerca del bautismo de Jesús. Jesús fue a Jordán y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y cuando estaba orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, acá tenemos en este versículo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos la Trinidad presente. Pero dentro de todo esto, vuelvo a insistir que el Espíritu Santo estuvo presente. En la obra de Dios, el Espíritu Santo siempre está presente. Es interesante que cuando leemos acerca de Jesús, no hay ningún registro en los evangelios de que Jesús hubiese hecho milagros en su niñez. Existen evangelios apócrifos en los cuales se nos relata que Jesús agarraba un poquito de barro, hacía pajaritos de barro, le soplaba y luego los pajaritos salían volando, ¿no? Y estas son leyendas, son mitos, porque Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Jesús hacía todas las cosas por el Espíritu de Dios y no era su tiempo, no era su momento. Es más, la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y él comenzó a hacer señales y prodigios, ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea, imagínense ustedes a Jesús en su niñez,
¿no? Y de repente Jesús comienza a ir al ulpan, ¿no? En hebreo, a la escuela, ¿no? Entonces viene uno de los hermanos menores de Jesús y le cuenta a un compañero de clase: oye, ¿sabes lo que hace mi hermano mayor? Él convierte el brócoli en chocolate. ¿Ah, sí? Sí, el otro día le tocaba examen, no había estudiado. Y cuando llegó el profesor, mi hermano mayor desapareció. O sea, esas historias nunca existieron. Porque Jesús todavía no había recibido ese equipamiento sobrenatural, no era su tiempo. O sea que Jesús caminaba por las calles y veía ancianos que estaban muriéndose de enfermedades, veía ciegos, veía cojos, veía gente endemoniada y pasaba de largo y no podía hacer nada, porque él dijo que no podía hacer nada por su propia cuenta. Y si el Padre no le mostraba nada, él no lo hacía. No era su tiempo. Interesante, porque él lo que hizo, lo hizo por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando él empezó a hacer milagros, es allí que la gente se dividió. Algunos creían en él, otros no creían en él. Pero Jesús recibió también el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para su ministerio, para cumplir su misión, la misión del Padre. Y eso ocurre en el siguiente capítulo. En Lucas capítulo 4 leemos lo siguiente. Lucas 4, del 14 al 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, el Espíritu Santo había dirigido a Jesús a ir al desierto. Él pasó 40 días y 40 noches ayunando, buscando a Dios. Pero cuando regresó en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Para qué? Para empezar su ministerio. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces Jesús empezó su ministerio predicando, enseñando, sanando. Ahí es que empezaron los milagros. Es allí que empieza a echar fuera demonios, a resucitar muertos y hacer ese tipo de cosas. Entonces, en la Biblia es evidente que cuando Dios se mueve, aparece también la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que empodera o energiza la obra de Dios. Ya lo hemos visto en Génesis, lo hemos visto en el libro de Éxodo, en la vida de Bezaleel, lo hemos visto en la vida de Sansón, en la vida de David, lo vemos en la vida de Jesús, lo vemos en la vida de los apóstoles, en la iglesia y todo eso. Es más, en el capítulo 1 del libro de Hechos, recuerden que Jesús en Juan los había enviado y luego les dijo, sí, acá tienen la primera obra del Espíritu Santo, sopló sobre ellos, nacieron de nuevo, pero les dijo en el capítulo 1 de Hechos que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen hasta que recibiesen la promesa del Padre, porque ellos no podían ir a hacer la misión de Dios sin el poder del Espíritu de Dios. Entonces, en Hechos del capítulo 1, Él les da una clave que tiene que ver otra vez con el Espíritu de Dios. En Hechos 1, en el versículo 8, dijo, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán ¿qué? Poder. ¿Para qué? Y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una pregunta, ¿Jesús les prometió a ellos poder político? ¿Jesús les prometió a ellos poder económico? Es más, capítulos más adelante, en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, se fueron al templo a orar y entraron por la puerta del templo que se llama La Hermosa. Se encontraron con un hombre paralítico o cojo, ya tenía como 40 años, de nacimiento estaba en esa situación. Entonces Pedro voltea, lo mira y le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el tipo saltó y comenzó a andar. ¡Qué maravilloso! Entonces ese poder se explica por sí mismo del contexto. Era un poder para testificar de Cristo. En todo lugar, es una tarea global. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, nos capacita para cumplir con la misión de Dios. O sea, ya hemos hablado en Mateo, hemos hablado acerca de Marcos, hemos hablado acerca de predicar el Evangelio con poder, hemos hablado acerca de enseñar la palabra con sabiduría para discipular a las personas. O sea, todo esto se hace posible únicamente por el poder del Espíritu Santo. Y los discípulos entonces experimentaron algo maravilloso. O sea, ya vemos acá la promesa del Padre en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 vemos la promesa cumplida. En el capítulo 2 vemos un cambio radical, una transformación. O sea, los discípulos
Ya no eran los mismos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y ellos que estaban ahí reunidos y habían estado 10 días orando en el día en Pentecostés, se desató algo sobrenatural que dio inicio a la era de la iglesia. El poder de Dios cayó sobre ellos y ellos ahora tenían una nueva osadía, un nuevo denuedo, a un tremendo arrojo, un valor, un poder. Tenían ahora una nueva capacidad que vino sobre ellos. Y ellos comenzaron a predicar con poder, a enseñar con sabiduría. Y la iglesia comenzó a experimentar un crecimiento explosivo. Hubo señales, milagros, prodigios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para cumplir con la misión de Dios. Y es triste ver que hay personas que no creen en esta obra del Espíritu Santo y están tratando de hacer la obra en sus propias fuerzas. Y por eso no son personas espirituales, son personas muy intelectuales. Y no estoy diciendo de que no utilicemos el intelecto, porque la Biblia dice que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la mente tiene cierto poder, cierta capacidad, es ilimitada, pero yo les digo, el poder de la mente no puede transformar vidas. Entonces necesitamos el poder de Dios. Iglesia, necesitamos el poder de Dios. Verdad y libertad necesita el poder de Dios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros necesita el poder de Dios para poder cumplir con la misión de Dios. Entonces esto que ocurrió en el capítulo 2 de Hechos vino después de que el Espíritu Santo los capacitó para la obra de Dios. Entonces este patrón se repite en las Escrituras una y otra vez. Vemos que la obra de Dios es empoderada por el Espíritu de Dios. Él nos capacita para la misión de Dios. Ahora, una de las obras más importantes que el Espíritu Santo ha llevado a cabo en toda la historia es la inspiración de las Escrituras. O sea, ¿qué sería de nosotros sin la Biblia? O sea, la palabra de Dios es la herramienta más importante para que nosotros caminemos con Dios y para llevar a cabo la misión de Dios o sacar adelante la obra y el ministerio de Dios. Y en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, leemos lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra inspirada viene del griego theopneustos, es una palabra compuesta. Viene de teos, que significa Dios, pero la otra palabra, neustos, con P por delante, está derivada del término griego neuma. ¿Se acuerdan de ruach? En hebreo, espíritu es ruach, pero en el griego es neuma. Esa palabra significa exactamente lo mismo, viento, aliento, espíritu. Entonces, cuando se habla acerca del origen de la Biblia, toda la Escritura dice que fue inspirada, literalmente significa que fue dada por el aliento de Dios. O sea, toda la Escritura fue soplada por Dios. Y debido a que fue inspirada, es útil. Tiene una tremenda utilidad y cambia vidas y nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Entonces, toda la Escritura es inspirada por la obra del Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo operó sobre los escritores de la Biblia y los capacitó para registrar o para escribir la revelación de Dios. Oye, yo quiero decirles algo porque a veces la gente mistifica las cosas. O sea, cuando hablamos de los escritores bíblicos, los que registraron la revelación de Dios, hay algunas personas que piensan que entraron en un trance. Que estos escritores bíblicos de repente sus sentidos fueron completamente suspendidos y que cuando tenían la pluma en la mano, bajo ese trance, la pluma se movía sola. Y no es así. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos, ellos estaban en su pleno juicio. Estaban con sus capacidades y facultades completamente intactas. Ellos escribieron teniendo sus facultades completamente inalteradas. Todo lo contrario. O sea, es más, ustedes pueden estudiar esto, pero se dice que toda la Torá, o sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron dictados por Dios a Moisés, palabra por palabra. Es maravilloso. Entonces, estos hombres estaban conscientes de que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzó a operar en inspiración y ellos sabían que tenían que escribir.
Es más, ustedes lean Apocalipsis y al apóstol Juan se le da la orden. Escribe en un libro las cosas que viste, las que son y las que han de hacer después de estas. O sea, ellos sabían que tenían que escribir. Y ellos escribieron cada palabra y cada pensamiento que el Espíritu Santo les dio. Ahora, hay gente que está dividida con respecto a esto, ¿no? Porque hay personas que piensan que solamente la Escritura es inspirada, pero que los escritores no fueron inspirados, pero todo lo contrario, ellos fueron inspirados y lo que ellos escribieron es inspirado. Ambas cosas fueron inspiradas. Es más, lo podemos ver en 2 de Pedro 1:21. Pedro está hablando acerca de las escrituras, de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa. Ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no solamente toda la escritura ha sido inspirada por Dios, los escritores de la Biblia no son los autores. Son los que registraron lo que Dios les dio a ellos. Ellos fueron inspirados también por el Espíritu Santo. Y debido a que la Biblia es un depósito objetivo de verdad absoluta, nosotros tenemos completa confianza en ella. La Biblia es inspirada, la Biblia es infalible, la Biblia es inerrable, si se puede decir, o inerrante. No tiene errores. Y podemos confiar en la palabra de Dios. O sea, la Biblia no tiene contradicciones, las contradicciones están en la cabeza de aquellos que no la entienden. Es la verdad. ¿No? Y como dice en Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme eso, es que no les ha amanecido, pues. O sea, no la han visto, no la vieron, no la entendieron. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Tú puedes leer la Biblia con toda confianza. Ahora, ¿qué pasa con la gente que lee la Biblia? Si tú comienzas a leer mucho la Biblia, vas a tener muchas preguntas. Eso pasa con los nuevos creyentes. Hacen muchas preguntas. Tienes muchas preguntas. Está bien, pues así se aprende. Ahora, si tú la estudias, vas a encontrar muchas respuestas. Y si tú la meditas de día y de noche, entonces lo que vas a tener es adentro un arsenal de escrituras para lanzárselas al diablo en la cara diciendo escrito está. Así que pueden acercarse a la Biblia con toda confianza. Ahora, la herramienta más importante entonces para llevar a cabo la misión de Dios es la palabra de Dios que fue dada por inspiración del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estuvo detrás de todo esto, detrás de la creación, detrás de la obra de la redención, detrás de la obra de la iglesia. Y también el Espíritu Santo estará detrás de lo que va a ocurrir en los últimos días con la tribulación, la gran tribulación. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo va a ser sacado en medio y que luego va a venir el anticristo. Un ratito. O sea, ¿quién va a ungir a los 144,000 judíos? ¿Y quién va a ungir a los 2 profetas de Cristo que vienen a dar testimonio? ¿Y quién los va a resucitar a ellos entre los muertos cuando la bestia que suba del abismo los mate? ¿Y quién va a causar de que la gente que escuche la predicación durante esa ventana de 7 años de tiempo tengan convicción de pecado y sean salvos? Va a haber tremendas multitudes de gente salva en el libro de Apocalipsis. ¿Quién va a hacer todos? El Espíritu Santo. Esa es la misión de Dios con el Espíritu de Dios. Entonces podemos concluir lo siguiente: el Espíritu Santo es la poderosa presencia de Dios para la misión de Dios. ¿Cómo? Tanto en nosotros como a través de nosotros. Entonces el que empodera la obra de Dios es el Espíritu de Dios. El que hace posible el ministerio, la misión de Dios, la operación de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es todopoderoso. O sea, si la obra de Dios va a ser posible, es solamente por Él. Pero Él obra primero en nosotros y después obra a través de nosotros. Y todo empieza con el punto de arranque de nuestro caminar espiritual, que es el nuevo nacimiento. Él nos da un nuevo corazón, coloca su espíritu dentro de nosotros, somos transformados y llegamos a ser más y más como Cristo. Pero luego, en la segunda obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros con poder. Y es allí donde comenzamos a experimentar otra dimensión, otro nivel de nuestro caminar con Dios. Y vemos ahí que los dones se activan, vemos que el poder para testificar está allí. Cuando tú tomas la decisión de testificar, ese poder se activa. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se han subido alguna vez a un carro? Y tú para arrancar el carro tienes que hacer una demanda de la energía que está almacenada dentro de ese gran capacitor o condensador llamado la batería, que está ahí con químicos y celdas electrolíticas y todo eso. O sea, tú giras el contacto y de repente haces una demanda en el poder que está almacenado y ese poder responde. Y de la misma forma, muchas personas se preguntan, ¿pero por qué no se manifiesta el poder? Porque no predicas, pues.
O sea, Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si tú predicas el Evangelio, testificas, el poder se activa. Gracias por su entusiasmo. Sí, es cierto, ha pasado más tiempo desde su desayuno. Lo entiendo, está bien. Pero bueno, entonces el Espíritu Santo siempre señala a Cristo. Siempre apunta a Cristo, siempre apunta a la palabra. El Espíritu y la palabra concuerdan, porque Dios y su palabra son uno, y Jesús es el Verbo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y la verdad es que el Espíritu Santo siempre te conduce hacia la verdad, siempre te conduce a la Biblia. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el Espíritu Santo no te va a mandar al desvío, el Espíritu Santo siempre te va a guiar hacia las Escrituras. Entonces, el Espíritu de Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Y eso no solamente es para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso tiene que ver para todos nosotros. El Espíritu Santo es para ti y para mí. Y Él quiere que tú pases tiempo en su presencia. Él quiere que tú te familiarices con su voz. La Biblia nos llama a tener comunión con el Padre, con el Hijo, pero también con el Espíritu Santo y por supuesto unos con otros. Entonces Dios quiere llevarte a lugares que tú nunca te has imaginado, que solamente, cosas que tú solamente puedes hacer por su poder. Entonces estamos en una misión, hermanos, y para esa misión tenemos un poder, tenemos una capacidad. Y quiero llevarlos al punto de que estén conscientes de esto, que el Espíritu Santo es una persona real, que su presencia es algo que se puede percibir. O sea, todos los días cuando entramos en oración, en nuestra vida personal, oramos en el Espíritu, o cantamos, alabamos, adoramos, podemos experimentar su presencia. Es cierto, somos templo de Dios, somos templo de su Espíritu, su presencia está en nosotros, pero no siempre la sentimos, y se puede decir así, no siempre estamos conscientes, pero tan pronto tú comienzas a confesar la palabra de Dios, o comienzas a cantar al Padre, comienzas a exaltar a Jesús, o cuando comienzas a entrar a su presencia con alabanza y adoración, te vuelves consciente de ella. Y como dije, tan pronto tú tomas la decisión de testificar, el poder para testificar se manifiesta. Entonces su presencia es real. Y tú y yo podemos tener mayor conciencia de su presencia. Y termino con esto. Repitan conmigo, por favor. El mismo Espíritu Santo de la Escritura está ahora disponible para mí. O sea, eso que hemos leído en Génesis, en Éxodo, en Jueces, en Samuel, lo que hemos leído en Lucas, o sea, es el mismo Espíritu Santo, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quiero que esta serie produzca en ustedes dos cosas. Dios quiere producir en ti un creciente deseo por su poderosa presencia en tu vida. Y número dos, Dios quiere incrementar la evidencia de la obra de su Espíritu en ti. Hermanos, eso significa que cosas sobrenaturales van a empezar a ocurrir. Yo tengo una lista muy larga de cosas que podría contarles. Hay algo que me ha pasado bastantes veces. Yo no sé cómo, pero he sabido por el Espíritu que había mujeres que estaban embarazadas. No, la vez pasada, no me acuerdo hace cuánto, fue en el verano, me parece. Una parejita que ya tenía semanas viniendo acá, y un día yo estaba afuera despidiendo a la gente. ¿Nunca han leído en los evangelios que cuando Jesús estaba con las multitudes siempre despedía a la gente? Yo también. Ok, bueno, entonces estaba despidiendo a esta, y de repente a esta hermana, ¿no?, esposa de este creyente, tú estás embarazada, le digo. O sea, me salió de adentro, ¿no? Tú estás embarazada. No, pastor. Pasan 2 semanas y, pastor, sí estoy embarazada. Se me ha pasado varias veces. Entonces son cosas sobrenaturales, eso se llama palabra de conocimiento. Y que el Espíritu Santo quiere darnos a nosotros para que podamos hacer la obra y cumplir con la misión de Dios. Eso es muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre de su presencia? ¿Cuántos de ustedes quieren que se incremente la manifestación del Espíritu de Dios en su vida? Y eso es lo que atrae a los pecadores a Cristo, hermanos. Es el amor. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por ayudarnos, por dirigirnos. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo y por enseñarnos cosas tan valiosas. Y esta tarde no quiero dejar pasar la oportunidad. La primera obra del Espíritu Santo para que tú puedas cumplir con tu propósito eterno, aparte de convencer a la persona de pecado, es llevarte a Jesús, porque te quiere hacer nacer de nuevo. Si estás aquí y aún no has nacido de nuevo, aún no has experimentado lo que significa pasar de muerte a vida,
y tinieblas a luz, yo te doy la oportunidad. Ahí donde estás, si tú quieres tener un nuevo inicio, repite conmigo esta oración. Dios de los cielos, te necesito. Perdona mis pecados. Jesús, sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy tu perdón y la vida eterna. Por la fe en ti,